Cuando venimos a Cristo, en el segundo que venimos a Cristo, se acaba la maldición. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, hermanos? Ya no necesitas que ir a retiros, ya no necesitas que renunciar al espíritu de brujería que tenía tu abuelita, ya no necesitas que perdonar a nadie, aunque todo esto es bueno. Pero lo que te libera de la maldición no son estas cosas. Lo que te libera de la maldición es el sacrificio y la sangre derramada de Cristo Jesús en esa cruz. Dice que Él se hizo maldición para que en el momento que tú y yo y cualquier otra persona venga a Cristo de todo corazón, esa persona inmediatamente, no tiene que pasar por ningún proceso, lo vuelvo a repetir, inmediatamente sale de la muerte para entrar a la vida, sale de la maldición para entrar a la bendición o a la prosperidad. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si tú has venido a Cristo, tú ya no estás bajo maldición, mucho menos bajo condenación, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y si tú estás en Cristo Jesús, tú tienes que creerlo de todo corazón, que tú eres un bendecido de Dios, que ya no caminas en la maldición, sino que caminas en la bendición. Entonces, si eso es cierto, te estoy repasando, ¿por qué muchos cristianos viven como si estuvieran bajo maldición? ¿Ya se están acordando que hablé un poquito de esto? ¿Por qué, si es cierto que somos libres en Cristo, porque hay muchos cristianos que parece que viven bajo maldición? ¿Verdad que así es? ¿Por qué, hermanos? Bueno, esto está en otras predicaciones, ahorita solamente es un repaso rápido. Porque aparte de la maldición, existe algo en la Biblia que se llama la ley de la siembra y de la cosecha. Y la ley de la siembra y de la cosecha, cuando vienes a Cristo, la maldición se desaparece en ese segundo. Pero no así con la ley de la siembra y la cosecha. Esa funciona con los cristianos y los no cristianos. ¿Cuál es esa ley? Que dice que todo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, seas cristiano o no seas cristiano. ¿Sí se están acordando que estuvimos hablando de esto? Entonces, les decíamos a los jóvenes, sigue de rezongón con tu papá y tu mamá. Sigue no sé, porque aunque seas cristiano y estés lavado con la sangre de Cristo, cuando crezcas y te salgan los bigotes y tengas tu esposa y tengas tus hijos, ellos van a ser rezongones contigo también. A eso se le llama no maldición. Muchos piensan, ay, estoy bien maldecido. No, es la ley de la siembra y la cosecha. Por eso es bien importante que nosotros nos portemos bien, amados hermanos, para que pues no recoger lo que sembramos, ¿sí? Hay papás que cuando hay hijos que cuando sus papás ya están viejitos, como no quieren liderar con ellos, los mandan al asilo de ancianos, allá que los cuiden con los viejitos. Ándale, si tú eres un hijo que en lugar de cuidar a tu papá y a tu mamá, los mandas allá que los descuiden allá con los viejitos, porque es lo que hacen, un día cuando tú estés viejito y arrugado, tus hijos también te van a mandar al asilo de ancianos. Y ay, es que estoy bien maldecido yo porque me llevaron al asilo. No, no estás maldecido si ya eres cristiano. Es que la ley de la siembra y la cosecha, pues nadie la puede evadir. Si tú ahorita que estás joven descuidas tu cuerpo y le metes grasa y azúcar y coca, y no de la que de esta, sino de la otra, y esto y aquello, y al cabo no me pasa nada, estoy bien fuerte, ok, no te pasa nada ahorita, pero espérate a que llegues a una cierta edad, y ahorita ya ni te digo ni 70 ni 80, espérate que llegues a los 50 y vas a parecer un viejito de 80. A tus 50 años
¿Por qué? Porque todo lo que siembras ahorita lo vas a cosechar el día de mañana. Y, ay, qué viejito, ay, apenas puedo caminar, ay, qué maldecido. No estás maldecido, es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Está bien? ¿Está bien, hermanos? Muy bien, entonces, esto ya lo dimos y ya está en el YouTube, en el YouTube. Entonces, métete y vamos a promocionar la página de la iglesia, Pastor Rubén Olasco. ¿Cómo se dice? Suscríbase, ni sé ni cómo. Suscríbanse para que más personas escuchen los mensajes de la palabra del Señor. Y luego pónganle like, porque ya aprendí yo que entre más like le pones, pues más se lo... No, aquí no, nomás 2 o 3 lo ven y ni un like. Estos mensajes ya están ahí, pero ahorita solamente le estoy dando. Ok, ¿puede regresar la maldición a mi vida una vez que soy cristiano? Pues la respuesta es pues no, somos inmaldecibles, pero es no y sí. Porque de la única manera que puede regresar la maldición a tu vida como cristiano es si tú practicas el pecado. Eso nos lo enseñó, lo vimos en Primera de Juan, que el que es nacido de Dios ya no practica el pecado. ¿Ok? Entonces, si tú como cristiano comienzas a practicar el pecado, la llorona te va a agarrar, el pecado te va a alcanzar. Sí, Señor, aquí yo no te voy a predicar algo que quieras escuchar, no. Nosotros nacimos de nuevo ya no para practicar el pecado, sino totalmente lo contrario. Entonces, una cosa es que caíste un día y te emborrachaste, pero después dice que los borrachos, la Biblia lo dice, no erréis, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y si hay algún borracho que me está escuchando, aquí no somos alcohólicos anónimos, pero sí somos cristianos que predicamos la verdad porque te amamos. Ya no te emborraches más, porque eso te va a llevar al infierno. Entonces, una cosa es, eres cristiano y por hacer decisiones equivocadas te emborrachas, pero al siguiente día tienes la cruda, hincado allí, ay viejita, hazme unos frijolitos bien remolidos con chorizo porque ando con la cabeza así, pero llorando, bien arrepentido, perdóname Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Eso es diferente. Ahí no estás practicando el pecado, ahí caíste, pero después te arrepentiste. Otra cosa es vivir toda una vida tomando y emborrachándote. Una cosa es que caigas en una noche de adulterio, que no se lo recomiendo a nadie, porque por eso se meten espíritus demoníacos a las personas y después vienen consecuencias horribles. Sí, Dios te puede perdonar, pero de las consecuencias, ¿quién te libera del adulterio? Entonces, una cosa es caer en una noche de adulterio y otra cosa es y al otro día te arrepientes y ya no vuelves con esa mujer, con ese hombre, porque sabes que es pecado. Ahí no practicaste el pecado, caíste en un pecado, ¿sí? Una cosa es caer en una noche de adulterio y otra cosa es vivir como muchos juntos sin casarse. ¿Para qué queremos ese papelito? Es un papelito solamente. No, no es un papelito, es un pacto donde el testigo es Dios, de que tú prometiste serle fiel a esa mujer o a ese hombre. Entonces, la maldición puede venir a la vida de las personas si practican el pecado. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué significa salir de la maldición? Todavía voy en el repaso. Voltea con el que está a tu lado y pregúntale, ¿qué significa salir de la maldición? Pues bien fácil. Sales de un lado para entrar a otro lado. Lo que significa es que sales completamente de la maldición para entrar a la bendición. Eso significa que en Cristo, aunque no parezca, los que estamos en Cristo somos prósperos. En Cristo hemos recibido bendición. Ya no caminamos bajo la maldición, sino que caminamos bajo la bendición de Dios. Somos hombres y mujeres prósperos. Si ustedes ya han recibido a Cristo, ustedes son prósperos, ustedes son bendecidos. Voltea con el que está a tu lado y dile, yo soy un bendecido de Dios.
Pero díselo, yo soy una bendecida de Dios. Porque estás en Cristo, eres un bendecido de Dios. Ahora, ¿qué significa ser próspero? ¿Qué significa ser bendecido? Y yo les expliqué la otra vez y un repaso hace rapidito. Ser próspero, ser bendecido, no significa que no vas a tener problemas. ¿Me escucharon? Porque ahorita se anda predicando mucho en las iglesias y especialmente en YouTube. Ten cuidado con lo que escuchas en YouTube, porque allí se propagan muchas mentiras, donde se está enseñando de que si tú eres próspero y eres bendecido, ya no vas a tener problemas, ya no vas a tener retos, ya no vas a tener situaciones difíciles. Mentira, mentira, mentira. Dice la Biblia que José era un varón próspero y que Jehová estaba con él. ¿Se acuerdan que lo leímos? Pero cuando se escribió que José era un varón próspero y bendecido, ¿en qué condición estaba José? ¿Se acuerdan? ¿Cómo estaba José? Lo acababan de traicionar sus hermanos, lo vendieron, lo echaron a la cárcel, echaron mentiras de él, era un esclavo, no tenía ni un petate donde caerse muerto, no tenía ni un penny para gastar en sus bolsillos, era más que pobre porque era un esclavo. Y en esa condición la Biblia dice, pero Jehová estaba con, ¿cómo se llama? José. Y José era un varón próspero. ¿Cómo está eso de que era un varón próspero? Y mira la condición en que él estaba. Pues eso es prueba, hermanos, de que la prosperidad no necesariamente significa que ya no vamos a tener problemas, que ya no vamos a tener retos en esta vida. Ese punto es bien importante porque muchos, ya no voy a la iglesia porque me dijeron que si venía Cristo se me iban a acabar mis problemas y mi matrimonio iba a ser restaurado y no sé qué tanto. No se crean de eso, hermanos. Quizás al revés, cuando eres próspero y bendecido, pues el diablo te va a querer agarrar más y vas a tener más problemas y vas a tener más situaciones. Entonces, en realidad, ¿qué significa esa palabra cuando la Biblia dice que somos prósperos y bendecidos en Dios? En primer lugar, vamos a usar el ejemplo de José. Próspero significa la habilidad o el poder para vencer la tentación. Se dice de José que era próspero aunque no tenía dinero, aunque era un esclavo, porque cuando una mujer se le desnudó y le dijo, hey Joseph, aquí estoy, vente y acuéstate conmigo, let's have sex. Así le dijo, se los prometo. ¿Y qué hizo José, hermanos? Huyó, corrió. Él dijo, es mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Venció la tentación. Y según Dios, una persona que vence la tentación, aunque no tenga dinero, es un hombre, una mujer bendecida, próspero de parte de Dios. Entonces aquí estoy viendo personas que si ustedes han vencido la tentación, ustedes son prósperos. Aunque ahorita tengan retos económicos, que no tengan muchas cosas materiales. Esa es la verdadera prosperidad, hermanos. Que cuando se te presenta la tentación, por amor a Dios, tú dices que no. No fue fácil para él. ¿Por qué cree que corrió? La mujer ha de haber sido muy atractiva. Porque si hubiese sido una mujer no tan bonita, pues no corre José, ¿verdad? Se queda y ¿qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Verdad? Pero bueno, díganme si están entendiendo esto ahorita, hermanos. También significa perdonar. Usemos el ejemplo de José mismo. Sus hermanos lo habían vendido, lo habían traicionado, habían sido injustos con él, le habían hecho de lo peor. Sus hermanos. Sus hermanos, no fue gente extraña. Porque cuando alguien te traiciona que no conoces, pues te enojas un segundo, un minuto con ellos. Pero el verdadero dolor es causado cuando alguien que tú conoces,
alguien cercano a ti, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hermano, tu hermana, tu mejor amigo, te traiciona, es injusto. Qué difícil es perdonar. Sin embargo, cuando José ya Dios lo había prosperado, le había dado dinero, lo había hecho el vice president de Egipto, estaba arriba, tenía todo el poder, tenía todo el control, toda la autoridad, y él podía castigar a sus hermanos. Cuando se vio con ellos, él, en lugar de castigarlos o de vengarse, escogió perdonarlos. Y según la Biblia, una persona que ha aprendido a perdonar de todo corazón es una persona próspera, aunque no tenga cosas materiales. Entonces, si tú que me estás escuchando tienes mucho dinero y tienes muchas casas, pero tienes amargura en el corazón, no puedes dormir porque ya te la estás planeando y pensando cómo vengarte de la persona que te hizo mal. Aunque tengas mucho dinero, tú no eres próspero según el libro de Dios. Eres un miserable, pobre, desnudo, según lo que la Biblia enseña. Todos calladitos, calladitos en esta mañana. Ni un amén se escucha. Miren. Wow. Entonces, tú que me estás escuchando, si alguien te ha ofendido, perdona. Porque si no perdonas, según Dios, tú no eres varón próspero ni bendecido, estás en la maldición todavía. Y es por tu bien perdonar. Porque cuando perdones, entonces vas a poder dormir otra vez a gusto. Antes de que tu cabeza le pegue a la almohada, ya vas a ir roncando, ya vas a estar dormido. Perdona, es por tu propio bien. Dicen los médicos que si el 90% de los pacientes aprendieran a perdonar, salieran del hospital. No, pero quieres de terco seguir ahí. Es que me hizo, es que me dijo, es que cómo me despreciaron, es que cómo pudieron, es que sigue montado en tu mula. Al rato tú vas a ser la mula y gente te va a montar a ti. Si sigues así de rencoroso, con tanta amargura en el corazón. La amargura es como una bomba que está dentro del corazón y que en cualquier momento puede explotar. Entonces, ¿qué significa ser próspero? Este es un repaso solamente, todavía no entramos al mensaje, hermanos. Vencer la tentación, es una evidencia de que eres una persona próspera. El perdón es otra evidencia de que de veras eres próspero, aunque no tengas dinero. Se fija que ni siquiera hemos hablado de dinero aquí. Esa es la verdadera prosperidad. Que no te mientan en otros lugares. No, que si tú estás pobre y no tienes, vives en un garachito, vives en una trailita, eso no significa que no eres próspero y que no eres bendecido. No vas a ser conformista y a conformarte a vivir así toda la vida. Pero la prosperidad es mucho más que dinero, riquezas y cosas materiales. También, en tercer lugar, dijimos que la verdadera prosperidad significa no pelear con la familia. Y dimos el ejemplo del rey David. El rey David fue un hombre fuerte, guerrero. Dice que cuando venían los osos los agarraba, miren. Ha de haber estado bien fuerte, ¿no? Y el poder del Espíritu Santo. A los leones, cuando venían a comerse las ovejitas, él mismo dice que él los mataba. Y después vemos cómo se enfrenta a un gigante llamado Goliat. O sea, para enfrentarse a un hombre así, que medía casi 10 pies. Imagínese. Y lo mató con su onda. Y ojalá y ustedes también agarren la onda. ¿Sí la estás agarrando? Lo que Dios te está hablando ahorita. Y mató al gigante y mató leones y mató osos. Sin embargo, usted en la Biblia nunca lee que David se peleó con sus hermanos. Y sus hermanos le hicieron. Otro igual que José. José nunca se peleó con sus hermanos. Le hicieron los hermanos. No iban y le decían, cuando iba David a
a llevarle el lonche a sus hermanos cuando estaban en guerra contra los filisteos, el papá de David le decía: ve y llévale a tus hermanos este lonchecito que les preparamos. Y ahí va David, era jovencito, y les llevaba lonche a sus hermanos. Y sus hermanos, en lugar de agradecerle, ¿usted ha leído en la Biblia qué le decían? ¿Qué le decían? ¿Se recuerda? Especialmente un mentado Eliab, hermano de David: ya te conozco, muchachillo, dices que nomás nos vienes a traer el lonche, pero vienes nomás de chismoso a ver qué ves aquí. Ándale, lárgate, déjame el lonche y lárgate de aquí. Lo peleaban. ¿Usted cree que David no podía hacer algo en contra de sus hermanos? Estaba fuerte, había peleado con leones, con osos, con gigantes. Sin embargo, a sus hermanos, mire, calladito, calladito, porque él era un hombre próspero, bendecido y ungido de Jehová. Características de todo hombre y mujer que ha entregado verdaderamente su vida a Cristo Jesús. Y tú que dices bien próspero y bien peleado con tu hermano, con tu hermana, y quizás no estoy hablando de tu hermano y tu hermana de la casa, con tus hermanos de aquí de la iglesia, agarrado de las greñas, y pasa la hermana por aquí, tú en lugar de saludarla, le tuerces las jetas y caminas. You walk away from her. Y dices que eres una mujer, un hombre próspero. Qué próspero, qué bendecido. Estás más metida o metido en la maldición de lo que no te imaginas. Que los hombres que son verdaderamente prósperos no pelean con sus hermanos, aunque sus hermanos les hagan. Ya me voy de la iglesia porque ya, bájale una rayita ya a tus. Eso déjaselo a José, que de veras le hicieron. Déjaselo a David, a esos grandes hombres de Dios, que de veras les hicieron. Pero a ti, por nada, ya estás bien ofendido. Lo que pasa es que eres bien una sentida de primera. Sentido. Y hay una grande diferencia entre los que son sentidos y los que son sensibles. Dios quiere que nosotros seamos sensibles a las necesidades de otros, a la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Pero no quiere que seamos sentidos, porque a veces ni te hacen nada y ya estás toda sentida, todo sentido, que ya no quieres venir a la iglesia, que ya no quieres orar, que ya no quieres leer la Biblia. ¿Qué culpa tiene Cristo de que seas tan sentido o tan sentida? Esas son personas que están heridas del corazón. Y a veces ni es su culpa, porque cuando alguien está herido, miren, yo cuando voy a la playa y me quemo la espalda, porque yo voy a la playa y me quito mi camisa para que se vea el six pack. No se crean, hermano, estoy jugando. Pero a veces, alguna vez usted ha conocido una persona que se quema la espalda y usted llega, a ver, los de la cámara, échemela para acá. Y luego le hace así, hola, ¿cómo estás? Y, no le quisiste hacer nada. Pero como está herido, pues las personas que tú escuchas que ya están bien sentidas, que ya están bien sentidos, no es que les hiciste algo, es como están bien quemados ya del sol, de tantas heridas y tantas cosas que tenían en la vida, y tú llegas como si nada y les haces así. No me vuelvas a tocar, no me vuelvas a hablar, pero yo no te hice nada. Pues tenle paciencia también, porque pues está herido tu hermano, por eso es muy sentido, por eso es muy sentida. Y de prósperos no tienen nada, aunque tengan dinero, aunque tengan casa, porque la prosperidad verdadera no se mide por el dinero que tienes o no tienes. Se mide por estas características de perdonar, de no pelear, de no ser grosero. Es el repaso solamente, Todavía no empiezo el sermón. Yo dije, puse aquí en mis notas, repaso 5 minutos solamente. ¿Cuántos minutos lleva el repaso? Ya vi el reloj.
Ahora quiero darles otro punto del repaso, es que las cosas, entonces, ¿qué significa ser bendecido, próspero? Pues significa, cuando vences la tentación, eres un verdadero hombre próspero. Cuando perdonas, pues es una señal de que eres próspero, es un varón próspero. Cuando no peleas y no eres sentido, es una buena señal de que eres próspero también. ¿Hay alguno aquí que le gusta pelear? Y nos bájale una rayita, Eso lo aprendí de Noé, un hermano que vaya a Victorville. Una de sus hijas le estaba rezongando, no sé qué le estaba haciendo, que lo escucho que le dice, bájale una rayita, Y a mí se me hizo bonito eso que dijo, ya se me pegó. Ok, aunque hemos dicho que ser bendecido no significa tener dinero, pero ahí les va este punto, apúntenlo. Las cosas materiales también son bendición de Dios. No queremos ser negativos aquí, que no. El dinero es del diablo y si Dios te da una buena casa y un buen carro, no, estás en pecado. No. Hay que tener un buen balance, hermanos. No hay que irse al extremo, porque en esta vida no todo es el dinero, pero también las bendiciones de Dios abarcan las cosas materiales. O sea, y vemos cómo en Gálatas se dice que nosotros hemos heredado la bendición de Abraham. Identificamos 3 puntos de la bendición de Abraham. La primera bendición es netamente espiritual, ¿verdad? Pero también Dios quería bendecir a Abraham en cuanto a la familia. Tenía una esposa bien obediente, no como algunos de ustedes que tienen esposas bien rezongonas. Amén, hermanos, no digan amén tan fuerte. También estaba la bendición material. Leímos en Génesis 13:1, parece que dice que Abraham era riquísimo en ganado. Y Gálatas nos dice directamente que nosotros somos herederos de las bendiciones de Abraham a través de Cristo Jesús. Entonces también tiene que ver con lo material. Entonces la pregunta como repaso también es: ¿por qué hay muchos cristianos que no tienen dinero? Si la bendición de Dios abarca lo material, ¿por qué? Simple y sencillamente porque Dios conoce el corazón de todos, hermanos. Y no todos, aunque sean cristianos, están preparados para recibir riquezas. Aquí estamos medios vacíos. Ahora imagínense que Dios les diera millones a ustedes. ¿Estuvieran aquí o estuvieran allá en Hawái? No me diga que no, aquí. Si por los trabajos hay personas que dejan de congregarse, por el overtime hay personas que dejan de congregarse, venden su bendición por un plato de lentejas, así como Esaú lo hizo con su hermano Jacob. Y dejan de congregarse, cuando la Biblia dice: no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. ¿Verdad que muchos dejan de congregarse, hermanos? Y lo hacen una costumbre. Yo le doy gracias a Dios y un aplauso a todos ustedes que se tomaron el tiempo para venir en esta mañana. Pero hay muchos hermanos que tienen esa mala costumbre de faltar a los servicios de la iglesia. O al trabajo no faltan, a la escuela no faltan, al juego de fútbol o de béisbol o de lo que sea no faltan, pero a la iglesia sí faltan. Entonces Dios dice, a ver, ¿dónde está tu corazón? A Abraham le dio mucho dinero porque su corazón no estaba en el dinero. Ya lo leímos, ¿se acuerdan? Dice que Abraham tenía mucho dinero, sin embargo nunca se compró ni siquiera una sola casa. Siempre vivió en tiendas de campaña.
Lo que significa que su corazón no estaba en las cosas. Entonces Dios dice, a este sí le puedo dar porque no se me va a echar a perder. Moisés fue otro hombre que Dios le dio, pero mucho. ¿Pero por qué? Porque Dios sabía que las riquezas no iban a echar a perder a Moisés. Leamos ahí en Hebreos 11:24. Les leo de la versión lengua sencilla. Dice Hebreos 11:24. Moisés confió en Dios y por eso, cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. Escuche, no quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener junto a ella, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. 26. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. ¿Sí captaron, hermanos? Moisés lo tenía todo, era el hijo del mero, del rey. Ustedes han visto la película, ¿verdad? Era hijo adoptivo del faraón, o sea, se puede decir. Mire, él tenía un carro para que me entiendan. El lunes tenía un BMW para manejar. El martes tenía un Rolls Royce. El miércoles tenía un Ferrari. El jueves tenía uno de esos carros que valen como $500,000. Tenía un carro para cada día de la semana. Su closet lo tenía lleno de la mejor ropa de Gucci o de Fucci o ¿cómo se llama? Tenía los mejores perfumes, tenía nomás para hacerle a los dedos así, y tenía sirvientes que le sirvieran, que le dieran comida, que lo bañaran, que lo tenía todo, autoridad de poder. Sin embargo, el versículo que acabamos de leer dice que Moisés renunció a todas sus riquezas por irse a sufrir con el pueblo de Dios. Con razón Dios le dio tanto, porque Dios sabía que las riquezas y las cosas materiales no iban a echar a perder a Moisés. Y si Dios sabe, querido hermano que me escuchas, que las riquezas no te van a hacer daño, Dios no tiene ningún problema en darte, así como le dio a Abraham, así como le dio a Moisés. ¿Qué me dice del rey David? Fue un hombre riquísimo también. Pero leemos en la Biblia que su corazón no estaba en el dinero, no estaba en el tesoro. Su corazón había sido cautivado por su Dios. Su pasión era Dios, no el dinero. Y por eso Dios no tuvo ningún problema en darle a manos llenas. Leemos en Primera de Crónicas. Lea conmigo en Primera de Crónicas capítulo 29. Dice, versículo 1, voy a leer de la versión al día también. Dice, luego el rey David le dijo a toda la gente que se había reunido: Dios eligió a mi hijo Salomón para que le construya el templo. Sin embargo, él todavía está muy joven y no tiene experiencia para hacer un trabajo tan importante. Él construirá el templo para nuestro Dios y no se trata de la construcción de un palacio ordinario. Fíjese lo que dice el versículo 2. Primera de Crónicas 29:2, le estoy leyendo de otra versión. Con muchos sacrificios, dice David, he podido juntar los materiales necesarios para construir el templo de mi Dios: oro, plata, bronce, hierro y madera para los muebles y utensilios que deben ser confeccionados. También he reunido muchísimas piedras preciosas de toda clase. Versículo 3 dice: es tan grande mi amor para este templo, para mi Dios, que además de todo lo que ya he reunido, escuche, voy a entregar de mis propias riquezas
o de mi tesoro particular. Y fíjese lo que él juntó para el templo de Dios. Dice, versículo 4, 100,000 kilos del oro más fino que existe. ¿Cuánto es? A ver, hermanos, a ver, ¿cuánto es 100,000 kilos de puro oro? Si tú ya te andas muriendo con un anillito que te regaló el novio de oro. Ahora imagínate, ¿cómo se dice 100,000 kilos? A ver, mi traductor. 100,000. ¿Cómo es en inglés? 100,000 kilos. ¿Qué es más? ¿Kilos o libras? Hijo, no, hombre. Es un dineral. Del tesoro particular, de la cuenta bancaria de David, para que entienda. Dice 100,000 kilos de oro, más del oro más fino que existe, y 230,000 kilos de plata fina para recubrir las paredes del templo y sus edificios, y para los muebles y utensilios que harán los artesanos. ¿Quién de ustedes quiere demostrar hoy su amor a Dios dando una ofrenda para la construcción del templo? Hasta ahí, hermanos. ¿Por qué Dios le dio a David, pero no se podía acabar su dinero en toda la vida, ni sus nietos, ni sus... ¿Por qué? Mire la mentalidad que tenía. Él amaba tanto a Dios y su obra. Hermano, amas a Dios y a su obra también. No nomás es amo a Dios, amas su obra, amas la iglesia de Jesucristo, aún con sus imperfecciones. Mira el corazón de David. Dice, fui a mi banco, para que me entienda, Chase. Nosotros dejamos dinero, aquí eran preparativos porque él se iba a morir. Nosotros dejamos en nuestra cuenta de banco dinero para los hijos, a los que les vaya bien. Pero yo nunca he escuchado de alguien que diga, y esta cuenta va a ser para la obra de Dios. Abrir una cuenta y todo es para cuando yo me muera, esto se le dé a tal iglesia, porque ahí han predicado siempre el evangelio y que siga el evangelio. Todavía voy en el repaso y ya se pasó la hora. Con razón Dios le dio tanto. Y a lo mejor, hermanos, con razón no nos ha dado tanto el Señor a nosotros. Porque quizás nuestro corazón no está en el lugar correcto. Y las riquezas nos echarían a perder. Un maestro de la universidad me dijo, cuando prediques, de cuando en cuando dura como un minuto en silencio, porque los que se estén durmiendo van a despertar y los que estén descuidados van a desde aquí. Ya voy a terminar, hermanos. No entré al mensaje. Les voy a dar una partecita nomás de lo que traía. Entonces, con la pregunta, ¿qué hacer para ser bendecidos? Rapidito apúntalo. En primer lugar, si quieres ser bendecido como estos hombres, en todas las áreas de la vida. La bendición de Dios es en todas las áreas. Escúchenme, no nomás en lo espiritual. Lo espiritual es lo más importante, pero las bendiciones de Dios abarcan todas las áreas. La familia, las finanzas, la salud, las relaciones, el trabajo. Pero lo más importante es lo espiritual. ¿Está bien? ¿Qué hacer para ser bendecidos de parte de Dios? En primer lugar, ser buenos administradores. Ser buenos administradores de las finanzas que Dios nos ha dado.
Cuando agarras tu chequecito, ¿qué es lo primero que haces? Pues un buen administrador de Dios agarra su chequecito, aparta su diezmo, sus ofrendas, y antes que la renta, antes que el gas, y no soy de la prosperidad, mire la unción que tengo yo, que allá ya cayó uno. Ahora traigo una unción hasta atrás. Y nomás le hice así, otro así, así nomás así. Cuidado los que están adelante, que no le vaya a hacer yo así porque... Antes que cualquier cosa, traemos lo de Dios, porque dice, hay que poner a Dios en primer lugar. Y dice la Biblia, pues era parte del mensaje, y sí, lo vamos a leer. Vámonos a Malaquías 3:8, ustedes se lo saben. Vamos a hablar del diezmo un poquito, porque no podemos hablar de prosperidad económica sin hablar del diezmo. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Note, malditos sois con bendición. O sea, una vez que uno entra en la bendición de Dios, pues Dios, los diezmos y las ofrendas ayudan para ahuyentar esas cosas, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces muchos dirán, pero ese es el Antiguo Testamento, pastor, y ya no estamos en el Antiguo sino en el Nuevo. Ah, ¿de veras? Vamos al Nuevo Testamento para que vea que no es así. Mateo 22:21. Mateo 22:21 dice, apúntelo porque me voy a ir rápido. Jesús dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Escucharon? Ahora la pregunta es esto, aquí no habla de los diezmos, pastor, sí habla de los diezmos. Cuando dice dar a César lo que es de César, y esto es el Nuevo Testamento, y está hablando Jesús, que es la gracia misma. Cuando Jesús vino, la gracia y la verdad llegaron a este mundo. Todo se cumplió en la persona de Jesús, antes y después de morir. Entonces él dice, denle a César lo que es de César. ¿A qué se refiere aquí, hermanos? Se refiere que hay que pagar nuestros impuestos cada año. Hay gente muchos cristianos que nosotros no le pagamos al gobierno ya y no le damos, te va a ir mal. Jesucristo mismo lo dijo, paguen sus impuestos. Pero ¿qué significa más abajo cuando dice, y denle a Dios lo que es de Dios? La misma Biblia se interpreta ella misma. Vayan todos a Levítico 22:30. Y ahí en Levítico 22:30, Jehová dice, mío es el diezmo. Cuando Jesucristo se estaba refiriendo aquí, dad a César lo que es de César, se estaba refiriendo, vayan y pagan los taxis. Pero cuando dice, dale a Dios lo que es de Dios, se estaba refiriendo a los diezmos. Mateo 22:21. Entonces, hermanos, si tú no estás siendo un buen administrador en cuanto a tus ofrendas y tus diezmos, quizás esa es una de las razones por qué no estás prosperando económicamente. Segundo, porque ya quiero terminar, tengo más que decir de los diezmos, pero es todo lo que voy a decir. En segundo lugar, quieres ser próspero en todas las áreas de tu vida, no seas flojo, no seas perezoso, porque a los flojos y perezosos Dios no bendice. Punto. Dile que está a tu lado, a los perezosos Dios no los bendice. Fíjese lo que dice, vamos todos a Eclesiastés
Eclesiastés 10:18. A ver, hermanos del sonido, que me suban acá el volumen, porque me dicen que no se escucha por acá, por este lado. Dice, Eclesiastés 10:18 dice: por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. No, no me gusta esa versión. Vamos a la versión, hermanos, lenguaje sencillo. Fíjese lo que dice la versión lenguaje sencillo. En la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo y después toda la casa. ¿Cómo van a prosperar? Ahí está liqueándole todo el techo y se les cae la casa y la hierba toda grande en la casa. No. Fíjese lo que dice Proverbios 26:13. ¿Sí están conmigo todavía, hermanos, o no? Ya casi termino, Proverbios 26:13. El perezoso pone como pretexto que en la calle hay leones que se lo quieren comer. O sea, para todo ponen pretexto. No fui a trabajar por esto. No fui a esto por allá. No trabajé por esto, no trabajé por aquello. Es que ahí no pagan bien. Es que ahí el jefe es bien enojón. Es que allí hacen discriminación. No ponga excusas, porque no le va a ir bien. ¿Quiere que Dios lo bendiga? Pues póngase a trabajar y no sea flojo. Proverbios 6:6. ¿Lo están apuntando, hermano? Vamos, joven perezoso. A ver, ¿cuántos jóvenes perezosos hay aquí? Fíjate en la hormiga. Fíjate en cómo la hormiga trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni líderes, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso, ¿cuánto tiempo más vas a seguir ahí echadote en la cama durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Versículo 10. Tú duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Bueno. Entonces, hermanos, hay que movilizarse, hay que ser responsables en el trabajo, no hay que llegar tarde, mucho menos a la iglesia, porque los perezosos, los irresponsables y los flojos no van a prosperar, aunque hayan nacido en Estados Unidos. ¿No han visto usted personas? They were born in the United States of America, y vienen otros que vienen de allá del Salvador, de México, y en menos de un año ya están bien prósperos. Y los que nacieron aquí tienen licencia de manejar, tienen permiso para trabajar, hablan el idioma de aquí, todo, pero bien maldecidos ahí en la pobreza, en la escasez, en la miseria. ¿Cuál es la diferencia? El de acá es movido, aunque no habla inglés, pero tiene a Cristo y es trabajador. Pero el de acá, a las 12 del mediodía y todavía está bien dormidote, ¿cómo va a prosperar? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Llegas tarde a la iglesia. Mire, los que llegan tarde a la iglesia me dicen cómo es su vida en la casa. Con seguridad que también en el trabajo eres bien irresponsable. ¿Quién se atreve a llegar tarde a la iglesia, hermanos? Los irresponsables, los perezosos, los que no han aprendido que en Dios, si vas a cumplir en el trabajo, pues mucho más en la iglesia también. Ya no les gustó a muchos, ¿verdad? Pero esta es la verdad. La casa tan bonita, que tanto que te costó, y bien sucia, apenas puede caminar uno. Un cochinero que tienes en la casa. Ratas, hormigas, apestoso, la cocina toda sucia, la estufa toda llena de grasa, la cama con pulgas, y en los baños entras y el color ya no es blanco, es amarillo. ¿Cómo quieres que Dios te prospere así? Y así como está tu casa, es un reflejo de cómo está tu corazón. Entonces imagínate, bien sucio,
No hay orden y Dios te está hablando a que si quieres ser próspero en todas las áreas de la vida, tienes que entrar al orden de Dios.